Muy buenas a todos, comenzamos con la segunda edición de Psicoblog Contesta ya mismo. Narumi Natsue pregunta si la película de Inside Out es recomendable para que los niños aprendan algo más sobre las emociones. Y ya de paso aprovecho y le mando un saludo y un besazo enorme porque aquí donde la veis, Narumi es de las primerísimas suscriptoras de este canal y del antiguo. De hecho fue de las 10 primeras que llegaron. Pues bien, la película tiene ese objetivo concretamente. Yo la he visto, yo la he disfrutado muchísimo, he entendido y además me ha encantado muchísimas de esas metáforas que han utilizado, y además cuando Pixar se pone a imaginar, no hay quien los pare. Y claro que es válida para los niños, de hecho es incluso válida para los adultos. De hecho seguramente es algo que sus creadores tenían en cuenta a la hora de narrar la historia. Uno de los objetivos de esta peli es mostrarnos que las emociones influyen sobre nuestro comportamiento más incluso de lo que nosotros mismos nos pensamos. Y por primera vez en mucho tiempo he visto algo en esta película que es una verdad como un templo y que deberíamos saber, pero que poca gente sabe. Que las emociones tienen su función, sirven para algo, no son azarosas, son una respuesta al medio y una forma de comunicación. En esta película te nombran cuáles son las emociones básicas y para qué sirve cada una de ellas. Y ya de paso, si no habéis visto la película, os las recomiendo. Camila Flores preguntó si el autismo o la esquizofrenia son enfermedades que se dan a través de los genes o por experiencias de la vida. Respuesta sencilla, combinación de ambos, genes y experiencias. Y además esta pregunta es interesante, pero es un poquito difícil porque es que las dos patologías que has cogido como ejemplo son muy diferentes. Para empezar, el autismo es un trastorno categorizado dentro de los trastornos de desarrollo, es decir, trastornos relacionados con la formación normal del cerebro y del comportamiento derivado de ese desarrollo cerebral. Y es de los trastornos con el mayor nivel de heredabilidad que se conocen, tanta como puede tenerla la inteligencia o como puede tenerla la personalidad. Y además los primeros síntomas se presentan en la primera infancia, es decir, antes de los 3 años, si apenas hay una historia de aprendizaje detrás o una influencia significativa del ambiente. En resumen, hay una fuerte carga genética en la aparición de este trastorno, pero a día de hoy todavía no se conocen todas las causas. Hay muchos detalles del autismo que sigue siendo un misterio. Eso quiere decir que si te preguntas si encuentras en el genoma de alguien estos genes relacionados con el autismo, automáticamente esa persona va a sufrir autismo en el momento que nazca. No se puede decir nada todavía porque es que todavía no se saben cuáles son todos los elementos que influyen dentro del autismo. Y en segundo lugar, la esquizofrenia es un trastorno psicótico que son trastornos relacionados con la pérdida de la noción de la realidad y los delirios. No es psicosis sin delirio. Y sí, la esquizofrenia también depende de cierta carga genética, pero en este caso es más ambiental, o más bien como el propio paciente interprete ciertas vivencias a lo largo de su vida. Exceptuando, eso sí, casos muy concretos y muy extremos, porque es que además también existe la esquizofrenia infantil. En otras palabras, ¿significa esto que si encuentras a alguien que en su genoma significa que todo aquel que tenga en su genoma los genes relacionados con la evolución de la esquizofrenia inevitablemente será esquizofrénico? En absoluto, no todos. Por eso hablo del papel del ambiente. Toda patología, al igual que toda persona en toda su integridad, depende siempre de 3 factores. El factor biológico, que son efectivamente por los genes y tal. El factor psicológico, que es, digamos, tu propia historia personal y la historia de aprendizaje que tengas, y el ambiente. Humberto Suárez pregunta, ¿qué es la bipolaridad? Bien, presentemos la bipolaridad como el trastorno bipolar o el trastorno maníaco-depresivo. Es una alteración grave del estado de ánimo donde una persona puede pasar de estar un periodo de tiempo en estado depresivo a cambiar rápidamente y pasar a otro periodo de tiempo completamente eufórica, que se consideraría la fase maníaca. Aunque también hay pacientes que se podrían incluso experimentar ambas sensaciones al mismo tiempo. Estas personas no tienen ningún control sobre sus emociones. Es más, son las emociones las que le dominan a él. Lo normal es que nosotros mismos podamos controlar esas oscilaciones en nuestros cambios de ánimo o en nuestro estado de ánimo. Los pacientes con este tipo de trastorno no pueden hacerlo. Han perdido completamente el control. Y esto es solamente un esbozo de lo que es realmente el trastorno bipolar. Pero ya os vais haciendo una idea. Dai Escobar y Ariel Ayala
casi han preguntado lo mismo. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una madre sobreprotectora? Pues la consecuencia es una persona sin identidad propia, sin autoconcepto, sin autoestima, inmadura, incapaz de enfrentarse a nada por sí sola y sin ninguna motivación. Resumiendo, sería como un bebé pero con cuerpo de adulto. Madre no hay más que una, pero desgraciadamente hay mujeres que deberían de hacer un cursillo previo antes de ser madres, y a algunas casi prohibírselo. La sobreprotección proviene mayormente de dos factores. O la madre es muy ansiosa y transmite ese miedo a sus hijos, incapacitándoles para hacer cualquier cosa porque todo les da miedo, o por un apego casi enfermizo y una negación a la realidad de que sus hijos algún día tienen que crecer. En ambos casos, estas madres privan de libertad y de vida, porque la vida es eso, es equivocarse, sufrir dolor, sufrir miedo, experimentar. Es así como funcionan las personas. Nadie tiene un manual definitivo de cómo criar al mejor niño o a la mejor niña del mundo. Sus cuerpos van a crecer, pero sus mentes se quedarán en la edad que tú les restrinjas. Bien, y ahora viene el mensaje positivo para no pillarme los dedos con nadie. Cada mujer es completamente libre de criar a sus hijos como mejormente pueda. Eso sí, sed conscientes de lo que estáis haciendo, que si el niño de mayor se te convierte en una ameba, no os quejéis. Censo 160 pregunta si los psicólogos nos autoayudamos o si vamos a otros psicólogos. Seguramente conocemos cómo funciona el cerebro, podremos sobreponernos a todo. Igual que si un médico sabe de medicina, pues no se pondrá enfermo en la vida. Pues bien, un psicólogo, antes de ser psicólogo, es persona y no puede evitar sentirse afectado por las cosas que le pasan a lo largo de la vida. Por supuesto, si un psicólogo necesita ayuda, pues acude a otro psicólogo. De hecho, en muchas disciplinas psicoterapéuticas, todo terapeuta necesita pasar cierto tiempo con un revisor. Y el revisor es, pues, otro terapeuta que actúa como mentor y que le ayuda no solo a ver cómo va su trabajo y a que mejore, sino a sentirse mejor y a desquitarse un poco de ese afecto que él tenga por su trabajo. Omek pregunta, ¿es bueno seguir tus sueños? Sí, pero no. Se ha puesto ahora muy de moda mandar mensajitos positivos a través de las redes sociales y también desde que se editó el libro del secreto, pues la gente está que no caga. Y desde que veneramos al todopoderoso creador de Apple, Steve Jobs, que en paz descanse, tenemos esa frase grabada en la cabeza: sigue tus sueños y triunfarás. Pero es que esta afirmación no sirve para todo el mundo. Primero, porque habrá gente que si le preguntamos cuáles son sus sueños, a lo mejor ni los sabe, no los tienen. Y si los tienen, seguro que la mayoría de las veces se confunden sueños con fantasías. ¿Habéis visto el vídeo de la entrevista de Odin Dupeyron? A eso me refiero. A veces tenemos sueños que no se pueden alcanzar porque no aceptamos nuestras limitaciones. Para corregir esto, la receta es: primero, conocerte bien tú mismo. Explora cuáles son tus puntos fuertes y las limitaciones. Y segundo, comprométete. Los sueños no se hacen realidad ellos solos, te tienes que implicar. ¿Es bueno seguir nuestros sueños? Sí, claro, siempre y cuando sean sueños alcanzables, que estén bien estructurados y tú estés comprometidos con ellos y sean parte de ti. En otras palabras, es bueno seguir tus sueños si los computas como objetivos y te conoces bien a ti mismo. Eso también forma parte de perseguir tus sueños. Nick Witt y César Céspedes preguntan sobre el TDAH, así que voy a integrarlos en la misma pregunta. Nick Witt pregunta si el TDA influye sobre el comportamiento social, y César sobre si las medicinas contra el TDAH provocan adicción. Sobre la primera pregunta, efectivamente, la interacción social requiere atención, requiere adecuarse al estado de la otra persona, requiere paciencia, y desgraciadamente a alguien con un trastorno de déficit de atención le cuesta obtener ese tipo de habilidades. Ante todo, hay que comprender que para mejorar las habilidades de una persona con déficit de atención, sea de la edad que sea, la solución no está solamente en una pastillita milagrosa, sino en un tratamiento que implica farmacología, psicología y pedagogía, es decir, medicación, control y aprendizaje. Existen personas así que pueden cursar estudios universitarios. Existen personas así que ostentan puestos de responsabilidad. Existen personas felizmente casadas y con hijos. Es decir, el hecho de tener TDAH puede limitar tu vida social, pero no te excluye en absoluto. Y en cuanto a si las medicinas de este trastorno crean adicción, yo no hablaría de adicción, hablaría de dependencia. Cuando salieron los primeros medicamentos del TDAH,
Aparte de dispararse sospechosamente los diagnósticos positivos, también se creó otro problema, la dependencia. Era muy fácil, sobre todo para los padres, dar una pastillita que actuaba como un interruptor. El niño se quedaba drogado y paradito. Pero si ese niño no aprende otras maneras de llevar su actividad, dependerá siempre de una pastillita para poder controlarse, ya sea niño o ya sea adulto. Joe Misaki. ¿Las personas se definen desde fetos? Sí, concretamente la dimensión del temperamento. Es fácil verlo incluso desde bebé. ¿No habéis escuchado esa expresión típica de ¡uy, ha salido a tu abuelo! O mira, de su padre cuando era bebé era igual. Hay una parte de la personalidad que depende de la genética, pero lo dicho, solo una parte. El resto se moldea según nos enfrentemos al ambiente. Y sí, en una misma familia pueden haber dos hermanos muy diferentes sin que tengan que sospechar que uno de ellos haya sido adoptado. Recordad lo que dije antes. Una persona, o mejor dicho, la integridad de una persona siempre depende de tres factores. Del biológico, del psicológico y del ambiente. Lo he hecho al revés. Alan Tóxico. ¿Los videojuegos dañan la mente? No. Solo la daña si te pasas jugando unas jornadas de 26 horas diarias. Como siempre, el exceso siempre perjudica. Y hasta aquí esta sección de preguntas. Podéis seguir dejando las vuestras en los comentarios de este vídeo. Recordad las normas. No escribáis casos personales. Proteger vuestra intimidad. Y segundo, preguntas concretas. Y antes de irme, el ganador de esta semana de la combinación... bueno, primero enseñemos el número. 2413. Y el ganador de esta semana es Joasal Ruiz. Ha dado en el clavo con el número, así que Joasal, muy buen ojo, un saludo para ti y ahora te reto a que intentes volver a repetir el acierto. Y por lo demás ya lo veis, que no es un farol, cambio la combinación de números toda la semana y es posible acertar, así que animaros. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.